Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Qué grato que nos pueda acompañar todo el equipo que hacemos posible diariamente esta edición. Le damos esa cordial bienvenida. Ya con ustedes, Michelle Polanco Alvarado, Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y Odili Vargas. Vamos a estarles acompañándoles en las próximas 3 horas. Ya estamos a 18 de marzo del año 2021, siempre pidiéndole a Dios su auxilio, su protección y su también guía en todo momento. Hoy vamos a ampliar diferentes informaciones a lo largo de nuestro noticiero. Entre ellos les vamos a comentar a ustedes sobre una ola de tormenta que azota el sur de Estados Unidos. Y además, otra de las informaciones que vamos a estar empleando más adelante es en México, donde se ha confirmado ya unos 789 decesos por COVID-19 y 6.455 nuevos contagios en la última jornada. De la misma forma, otra noticia de último momento en Tanzania, donde ha fallecido, según informaciones de medios internacionales, ha fallecido el mandatario africano John Magufuli, presidente de ese país, a sus 61 años de edad. Esta y otras informaciones ampliaremos más adelante. Mientras tanto, Michelle Polanco, muy buenos días con vos. Buenos días, Odili Vargas, y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Iniciamos con información con un lamentable suceso, y es que un joven de 22 años terminó con fracturas expuestas luego de ser arrollado por una motocicleta. Ronald Rodríguez Solís nos tiene los detalles. El joven Juan Ramón Santana, de 22 años, terminó con una fractura expuesta en una de sus piernas anoche, más golpes en diversas partes del cuerpo, tras ser arrollado por una motocicleta conducida por Hernán Samuel Mendoza Martínez, de 24 años, luego que supuestamente el lesionado cruzara la calle de forma imprudente. El motociclista, que también sufrió algunas escoriaciones en su cuerpo, dijo que al momento del incidente regresaba de su trabajo, conducía de lo más tranquilo y no se explica cómo en fracción de segundo apareció en su camino el joven Santana. Aseguró que llevaba las luces altas porque es un lugar muy oscuro. Juan Ramón fue atendido por técnicos del Ministerio de Salud, quienes se encargaron de estabilizarlo y posterior trasladarlo al Hospital Alemán Nicaragüense. El suceso tuvo lugar de la nueva entrada a Montefresco hacia el sur, en las cercanías del INTA Distrito 6 de Managua. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento que 2 delincuentes fuertemente armados ingresan a una veterinaria ubicada del Colegio de Vía Libertad, 2 cuadras arriba, media al sur. Encañonan a la persona que está atendiendo el negocio y lo despojan de una importante cantidad de dinero. Además, se llevaron su teléfono celular. Los delincuentes portaban gorras y mascarillas en sus rostros para evitar ser reconocidos. En otro ángulo de la cámara se observa cuando ambos salen del establecimiento y aparentemente andaban a pies. Si usted, amigo televidente, logra reconocer a estos 2 sujetos, favor avisar al número 118 de la Policía Nacional. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y el ex diplomático Mauricio Díaz señala que las recientes declaraciones por altos mandos de Estados Unidos que describen a Nicaragua como una amenaza para ese país es parte de la retórica que crece sobre Nicaragua en relación a temas de corrupción. Valeja Rivera con la ampliación. Ante las declaraciones del almirante del Comando Sur de los Estados Unidos, que señala a Nicaragua de ser una amenaza directa para su país, el exdiplomático Mauricio Díaz destaca que es parte de la retórica que existe sobre nuestra nación y su vínculo con los temas de corrupción. No es nada nuevo que las administraciones en los Estados Unidos tengan el ojo puesto sobre el gobierno de Nicaragua. Recordemos que en noviembre del 2018 la administración Trump, mediante una orden ejecutiva, declaró que el gobierno de Nicaragua es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y esto se inscribe también en la calificación del eje del mal que dijeron en la época de los republicanos, referido a Cuba, a Venezuela y a nuestro país. Lo que estoy viendo yo es que viene un incremento de la retórica, porque a las declaraciones del jefe del Comando Sur y las del propio presidente de los Estados Unidos señalan que la presencia de Rusia es un hecho que implica una amenaza también para los intereses geopolíticos, geoestratégicos de los Estados Unidos de América, y Nicaragua tiene, como todos sabemos,
antiguas relaciones, la administración del Frente Sandinista, viejísimas relaciones con países que fueron la órbita del mundo comunista en la época de la Guerra Fría. Díaz indicó que Estados Unidos debe presentar pruebas para proceder de forma bilateral o llegar a una resolución a través de organismos internacionales. Nos están diciendo que podrían tomar otro tipo de acciones. Ahora, yo hasta el día de hoy no veo qué significan otro tipo de acciones, porque cuando aumentan la retórica y dicen, como decían los republicanos, todas las opciones están sobre la mesa, y ahora los demócratas subiendo la retórica, ¿en qué se puede traducir eso? Probablemente en acciones a través de los organismos multilaterales como la misma OEA y eventualmente con sanciones bilaterales que son las que aplica un gobierno como parte de su soberanía, de su autodeterminación. Esta es la segunda acusación hacia Nicaragua. En menos de una semana también se había señalado que éramos vulnerables ante el lavado de dinero. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Especialistas en temas de salud exhortan a los nicaragüenses a no obviar las recomendaciones preventivas al COVID-19 en vísperas de Semana Santa, tiempo en el que las familias visitan diferentes centros recreativos. Jocelyn Rojas nos amplía. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y muchos nicaragüenses optan por visitar algunos centros turísticos, balnearios y piscinas, pero no hay que obviar las recomendaciones que brindan especialistas en la salud para evitar el contagio del coronavirus por la aglomeración de personas que esto representa. Lamentablemente nosotros estamos promoviendo el virus con todas las actividades de aglomeración y de molotes de gente que debería ser prohibido. No puedes estar vacunando por un lado y por otro lado diciendo a la gente que se junte. Y no me refiero a que no salga de vacaciones. Perfectamente puede ir a la playa, perfectamente puede ir a otro lugar. Lo que hay que mantenerse es a 3 metros de distancia del resto de las otras personas, ¿verdad? Y en lugares ventilados. Y cumplir las medidas de recomendación de prevención, que la repetimos, pero que son importantes. Estar a más de 2 metros de distancia entre persona y persona para no respirar el virus. Y recordar que mejor 3 metros, porque si estás a 2 metros de distancia y te levantas, ya estás a menos de 2 metros, entonces mejor dejar 3 metros si van a estar en diferentes grupos, no tocarse la puerta de entrada, ojos, nariz, boca, lavarse las manos con agua y jabón por más de 40 segundos, con eso se destruye el virus, ponernos la mascarilla de tela de 3 capas que nos cubra totalmente la boca y la nariz, y utilizar también, mira, la careta facial, que es otra barrera protectora, y buscar lugares ventilados para que el virus se vaya o para que se diluya la cantidad de virus que hay. Entre más virus, mayor riesgo de que te contagies, entre más virus, mayor riesgo de que tengas una enfermedad complicada. Siguiendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, podemos evitar que el número de personas contagiadas no aumente en el país. La Semana Mayor está prevista del domingo 28 de marzo al sábado 3 de abril. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Representantes de la OPS refieren que esperan que el gobierno de Nicaragua anuncie el avance de la jornada de vacunación en la nación y agregan que no se va a distribuir la vacuna desarrollada por AstraZeneca en países de las Américas. Veamos el reporte. La Organización Panamericana de la Salud informó este miércoles en su acostumbrada conferencia de prensa semanal que han brindado colaboración, capacitación y en algunos casos hasta logística para el proceso de vacunación contra la COVID-19. El doctor Ciro Ugarte dijo que este organismo espera que el gobierno de Nicaragua anuncie el avance de la jornada de vacunación. Con Nicaragua y los demás países de la región. La OPS apoya y brinda cooperación técnica a los países para la elaboración de los planes nacionales de vacunación, proporciona guías, proporciona recomendaciones y al mismo tiempo apoya en muchos casos la capacitación del personal de vacunación y apoya también en algunos casos la logística. Casi todos los países han identificado al personal de salud como uno de los grupos prioritarios. En ese sentido, Nicaragua, que inició la vacunación, anunció que las personas mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas y el personal de salud estarían entre los primeros grupos a vacunarse. Yo entiendo que las autoridades en algún momento informarán sobre el estado del avance de la vacunación
que es una de las medidas que en general ayuda a la población para tomar en cuenta cuál es el avance de la protección del personal de salud en particular, que es uno de los grupos que está en mayor riesgo. La OPS anunció este día también que no se van a distribuir en las Américas 2 lotes de la vacuna de AstraZeneca que se están analizando en Europa como parte del mecanismo COVAX, pero aclaró que recomiendan que se continúe aplicando la vacuna. La OPS tiene que informar que esos 2 lotes que se están analizando en Europa no se van a distribuir a través del mecanismo COVAX en las Américas, ya que las dosis destinadas para el mecanismo COVAX en nuestra región son producidas en la República de Corea y en la India. No hay señales cuanto a vacunas AstraZeneca en nuestra región. Por tal motivo, y tomando en cuenta que los beneficios de la vacuna superan sus riesgos, la OPS recomienda que se continúe usando la vacuna de AstraZeneca para enfrentar la COVID-19. El organismo hizo un llamado a la población a mantener las medidas de prevención contra el COVID-19 y no bajar la guardia. María Esther Ordóñez, Acción 10. Exdirectora de ENACAL, Ruth Selma Herrera, insta a la ciudadanía a hacer uso racional del agua en tiempo de verano y Semana Santa, periodo en el que el consumo del vital líquido aumenta considerablemente. En la época de verano en la que las temperaturas generan calor, la demanda del consumo de agua potable es mucho mayor. Esto tiende a generar la crisis de abastecimiento y racionamiento del vital líquido en varios sectores de la capital y departamentos del país, explicó exdirectora de ENACAL, Ruth Selma Herrera. Ese consumo mayor de agua significa que nosotros tenemos que asegurarnos de que haya abastecimiento de agua en cantidad y calidad suficiente, lo cual coincide con que en el verano es cuando más crisis tenemos de abastecimiento, cuando más barrios aparecen reclamando que el agua llega solo en la madrugada, o cuando tenemos ciudades críticamente afectadas por el abastecimiento de agua, como son todas las ciudades de Nueva Segovia, algunas de León. En la ciudad de León ha habido racionamiento de agua por muchos días, y algunas zonas del Pacífico de Nicaragua. Nosotros necesitamos saber que en esta época crítica, donde se demanda mayor consumo de agua, donde el organismo necesita más líquido, es cuando más nos está fallando el abastecimiento. Por lo tanto, hay que cuidar, hacer un uso consciente, un uso racional del agua. También para la época de Semana Santa, el uso de piscinas aumenta el consumo de agua. Selma Herrera indicó cómo hacer un uso racional del vital líquido. Cuando se tengan piscinas pequeñas en las casas, de las que se compran para recreación infantil, hay que tratar de cambiar el agua, no tan frecuentemente, si es posible usar algunas gotas de cloro de un día para otro. Y cuando se cambie hay que darle uso, usar esa agua para la limpieza del hogar, para los inodoros, para regar las plantas, para lavar los lampazos, etc. La exdirectora de ENACAL recomendó también que los negocios con piscinas mejoren sus mecanismos de clorar el agua para no cambiarla diariamente. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Expertos en temas políticos demandan unidad entre los bloques de oposición de nuestro país con el fin que los nicaragüenses se decidan finalmente a defender el voto en los comicios del mes de noviembre. Jimmy Romero nos informa. Solo la unidad sincera entre los partidos políticos y los bloques de oposición podría permitir que los nicaragüenses defiendan el voto en las elecciones de noviembre próximo, manifestó el analista político Eliseo Núñez durante su entrevista en el segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana. La última encuesta realizada por la firma SIG Gallup reflejó que un 62% de la población apta para ejercer su voto aún no sabe por quién lo hará. Según analistas, ese voto indeciso será clave en el proceso electoral. Si no hay unidad, si no hay
esa capacidad de movilizar al voto con la esperanza de derrotar a Ortega, tampoco vas a conseguir la gente para que lo defienda. Para el politólogo José Antonio Peraza, la desunión que se percibe a nivel nacional e internacional principalmente radica a lo interno de los movimientos y partidos, a falta de liderazgo e intereses personales. Y todo el mundo está a la espera, y ahí sí tenemos responsabilidad los que estamos en esto, ¿verdad? La gente está a la espera de que nosotros solucionemos el problema que hay en las cúpulas sobre el poder, porque en la base hay unidad en la mayoría de los casos. Núñez recomendó a los grandes bloques de oposición deponer sus intereses y trabajar por la unidad incluyente para derrotar a Ortega por medio del voto. Este martes, en un diario nacional se conoció la intención de unir para incorporarse a otra fuerza política, cuando anteriormente sostenía la postura de atraer a otras fuerzas de oposición. Para salir de Ortega vamos a necesitar, dice, de nuestros aliados naturales, de los no naturales y hasta de los desnaturalizados. Porque la verdad es que todos tenemos que hacer el esfuerzo para salir de Ortega. Ortega no es un problema para el país, es el problema del país y tenemos que salir de él. Se espera que antes de mayo el gobierno del presidente Daniel Ortega muestre voluntad política para efectuar reformas electorales que garanticen que el proceso sea transparente, creíble y con observación internacional, como lo demanda la Organización de Estados Americanos. Jimmy Romero, Acción 10. Miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos por la Libertad expresaron su preocupación por un supuesto interés de querer hacerlos ver como un partido zancudo y colaboracionista. La acción se da posterior de la publicación de una carta firmada por Fabio Gadea Mantilla. A través de una carta pública, el Comité Nacional de Ciudadanos por la Libertad dijo que las palabras de Fabio Gadea en su carta de amor a Nicaragua son tendenciosas e irresponsables. Al darme cuenta de la vil manipulación a la que ha sido sometido por parte de quienes quieren renovar o rescatar el sandinismo, para volverlo a imponer al margen de cualquier ejercicio democrático, como ya lo hicieron en la década de los 80. Siendo presidente nacional de Ciudadanos por la Libertad, las descalificaciones e insultos contenidas en el artículo contra quienes integramos este partido me imponen el deber de responder a este inexplicable ataque. Hasta el asesinato de miembros y fiscales durante elecciones municipales del 2017 y la escalada represiva que, al igual que el resto de los nicaragüenses, sufrimos desde abril del 2018. Nos preocupa sobremanera el interés de querer hacernos ver como un partido zancudo y colaboracionista, afirmando de forma tendenciosa e irresponsable que desde ya tenemos asignados curules y cargos en el aparato de gobierno de un sandinismo sin Ortega. Además, expresan que es una ofensa para miembros del partido la afirmación hecha por el empresario radial en su artículo que no se persigue a ningún miembro de Ciudadanos por la Libertad. Todos los nicaragüenses han sido testigos de que llevamos más de una década resistiendo la represión, desde mucho antes que esta se generalizara en 2018. Que hemos tenido que sepultar a miembros asesinados, curar a nuestros heridos y apoyar a las familias de centenares de excarcelados, torturados y exiliados. E insistieron en que Arturo Cruz no es el precandidato de Ciudadanos por la Libertad y que se hacen esfuerzos por concretar la unidad de los distintos opositores. Desde que nacimos como Alianza Ciudadana hemos sido claros con la población. Esta es una alianza para aglutinar a todos los sectores, a todas las fuerzas políticas vivas de opositores verdaderos. Aquí se están haciendo esfuerzos que en este momento no se pueden andar publicando porque entorpecería esa labor que ustedes saben que es delicada. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial y ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Y regresamos con más en Acción 10 en la mañana. En informaciones, la Alianza Cívica, a través de Juan Sebastián Chamorro, llama a la Unidad Nacional Azul y Blanco a abordar los temas de unidad y agrega que estas conversaciones deben acelerarse. Los detalles con Valesca Rivera.
La Alianza Cívica llamó a la Unidad Nacional Azul y Blanco para sostener conversaciones sobre la unidad. ¿Qué de nuevo traerían estas conversaciones y por qué no llamarlos desde la coalición nacional? Yo creo de que algo que nos ha estado atrasando durante todos estos 3 meses últimos ha sido la incapacidad de sentarnos a hablar. Porque precisamente a tu pregunta, que si tiene que ser en bloque o que si tiene que ser individual, yo creo de que hay que sentarse a hablar. Y creo que este llamado que está haciendo la Alianza Cívica, que no debería ser tan extraordinario, en el sentido de que en el 2018, 2019, incluso el 2020, teníamos reuniones continuas, el Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Consejo Directivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, nos reuníamos regularmente. De hecho, de estas reuniones surgieron las cumbres de San Salvador I, San Salvador II, que llevaron a procesos de avances en el proceso de unidad que lamentablemente no maduró hasta donde nosotros quisiéramos. Este llamado, señala Juan Sebastián Chamorro, miembro de esa agrupación, no es una intención de dividir a ese sector del bloque de la coalición. Y en base a esto se pueden ir madurando ya las reuniones, como lo hacía en tu pregunta, que sean de bloque ya como coalición. Yo creo que hay que no satanizar los formatos de las reuniones. No creo que sea cierto de que con tener una reunión entre Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco estés rompiendo ninguna otra organización. Estas son reuniones que se daban normalmente y creo de que hay que poner posiciones antagonistas y con generosidad ver qué es lo que se puede hacer para encontrar este proceso de unidad. Miembros de la Unidad Nacional responden ante este llamado que el acercamiento debe de darse a través de los comités de la coalición nacional. Insistir en los comunicados e insistentes llamados que ha hecho la Unidad Nacional Azul y Blanco por medio de la coalición nacional, que estos acercamientos deben de ser a través de las delegaciones que se tienen que conformar entre la Alianza Ciudadana y la coalición nacional para que se dé la tan anhelada unidad de las fuerzas opositoras representativas y para otorgarle sobre todo una esperanza al pueblo de Nicaragua. Chamorro asegura que las conversaciones deben acelerarse y dar frutos, pues a la oposición se le está acortando el tiempo. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Las recientes publicaciones de la plataforma UNIR que afirmaban a Víctor Díaz como figura director de ese organismo fueron desmentidas por miembros del sector del movimiento campesino. Valesca Rivera nos informa. Miembros de un sector del movimiento campesino desmienten la participación de Víctor Díaz en la plataforma UNIR como director. Díaz asegura que tras la consulta con las bases de los territorios, decidieron esperar la unidad de todos los organismos para incluirse. Es totalmente falso. La única reunión que nosotros tuvimos fue el día 3 de marzo, antes del 5, del cual también ellos hicieron una entrevista, pero lo hicieron nada más Alfredo. Yo nada más hice presencia en ese momento a decirle que ya había hecho un mínimo consenso ante las bases, el cual ya me estaban mandatando de que no podía el movimiento campesino en defensa de nuestra tierra, la soberanía, tener espacio dentro de la plataforma de UNIR. Por eso nosotros también, después de todo el consenso general, hicimos una carta, el cual se la vamos a hacer llegar de manera formal, con firma y mi número de cédula, de manera oficial, una decisión tomada por las bases y nuestra organización del movimiento campesino. Esto ante las publicaciones oficiales de ese movimiento que muestra la aparente firma de uno de los representantes del movimiento anticanal. Eso fue una firma de asistencia, el cual pues hacía en ese momento yo, pero la verdad he estado viendo que en las redes sociales han estado usando esa imagen cuando les digo que totalmente ellos mismos fueron claros en la entrevista que faltaba un consenso que yo iba a hacer en los territorios y la respuesta formal es esta. Aseguran que no aspiran a cargos públicos, pero sí a que sea derogada la ley con la que fueron despojados de sus propiedades y el cese de la violencia contra el campesinado. Con cámara de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Dirigentes del partido C por L en Carazo denuncian ser privados de efectuar reuniones por parte de miembros de la Policía Nacional. Detalles de esta información que nos brinda Valesca Rivera.
Una vez más, dirigentes del partido Ciudadanos por la Libertad denuncian ser inhibidos por agentes de la policía para realizar reuniones. Que no hay permiso, ¿ya? No hay permiso. ¿Ya? Yo fui al consejo también donde don Reinario Mendieta para llevar la fiesta en paz, igual él dijo de que fuéramos donde Julio Acuña, quien se encuentra enfermo, que es el representante del consejo ante los partidos políticos. ¿Hoy ustedes pretendían reunirse? Desde luego, hoy a las 2. Y desde temprano pues ya tenemos el asedio. En esta ocasión, los afectados fueron los miembros de la sede en Carazo, que enfrentaron a los agentes para aclararles que la ley contempla las reuniones organizativas de las agrupaciones políticas. Vengo de parte de la jefatura, ¿verdad? Sí. Tenemos información de que hay una reunión hoy, desde luego de la tarde. Esa reunión, le pregunto, ¿tiene permiso para hacerlo? La Constitución Política de la República, en el artículo 34, que es la Carta Magna, dice de que todos los nicaragüenses tienen derecho a reunirse y organizarse, máxime cuando es un partido legalmente constituido. En días pasados yo me dirigí a la comandancia de su institución y él me dijo de que le llevara la representación legal de Managua, ¿ya? Cuando se sabe muy bien de que todos los presidentes departamentales, por ende, por derecho, son representantes legales del partido y no me quiso agarrar la solicitud. Aún no inicia oficialmente la campaña electoral, pero las denuncias sobre las arbitrariedades de la institución del orden que persigue a opositores. Para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. El abogado defensor de las acusadas en el caso de la inmobiliaria Intermeso durante la reanudación del proceso judicial denunció que no se dio lugar a la audiencia de apelación. Valesca Rivera nos amplía. Retoma su curso el proceso judicial en el caso de la inmobiliaria Intermeso del Bosque. El abogado defensor de las acusadas denunció que no se dio lugar a la audiencia de apelación. Están recurriendo a las últimas instancias en la Corte Suprema de Justicia. Que en este caso, donde han habido violaciones constitucionales, han habido violaciones procesales, ¿verdad? Se canalice el recurso de casación y que la Corte, por el interés casacional que tiene este caso, ¿verdad? Lo tramite y lo resuelva. Pero no descartan una respuesta negativa ante este caso que califican de ser político. Se han violentado todo el debido proceso y se ha violentado todos los requisitos de la defensa que debe haber de una familia que no ha hecho otra cosa más que invertir en Nicaragua, que trabajar por el desarrollo de Nicaragua y que está siendo castigada obviamente por razones políticas, por los posicionamientos políticos que yo he sostenido en contra de la dictadura. Desde un punto de vista técnico, lo que ellos han hecho es atribuir supuestas ventas en los años 2017, 2018 y 2019, ventas que se realizaron durante los 23 años que tuvo el proyecto. Temen por Victoria Lacayo y su madre, quienes tienen en su contra una orden de captura vigente. Los impuestos no se deben. Como mostró el doctor López, ahí tenemos la solvencia municipal de 2018 y la empresa está solvente. Entonces, como digo, pues esto ya es algo que nos ha afectado mucho y si llega a pasar esto, pues sería ya un atropello enorme hacia mi familia y hacia mi madre, sobre todo por algo político, sabemos por lo que quieren callar a mi marido. La alcaldía de Managua interpuso una demanda que culminó con una orden de embargo de 7 propiedades de esa urbanización de más de 20 años y un pago de impuestos que asciende a más de 9 millones de córdobas. Con imágenes de Lenín Castillo para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Más información al regresar de esta pausa comercial. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Hoteles y agencias de viaje en Nicaragua prevén dinamismo en la industria turística durante la Semana Santa. Una movilidad de al menos 200,000 personas en las playas y balnearios ha sido proyectada por el Intur. Jimmy Romero nos informa.
Entre un 60 a 70% la expectativa de ocupación que esperan los dueños de hoteles en Granada durante los días de Semana Santa. Según René Sándigo, el aumento de la demanda se concentraría por medio del ingreso de turistas internacionales al país, en su mayoría centroamericano y una parte el norteamericano, que sigue con pocas opciones de líneas aéreas para viajar a Nicaragua debido a las restricciones gubernamentales implementadas a raíz de la pandemia de la COVID-19. En los días más fuertes ojalá podamos llegar a 90. Cuando me refiero a días más fuertes, explícitamente es viernes y sábado santo, que son los días de mayor afluencia, que el turismo sale y que la gente aprovecha para vacacionar esos días. El resto de la semana esperemos que si vienen los turistas centroamericanos, ellos son los que van a marcar ese gran porcentaje de ocupación que tengamos durante lunes a jueves santo, y que esperemos sea bueno. Por su parte, las agencias de viajes en Nicaragua recordaron la facilidad que ahora tienen los viajeros nacionales e internacionales para la entrega de los resultados de la prueba PCR, luego que el Ministerio de Salud habilitara desde el martes 16 de marzo el sistema de línea para agendar dicho procedimiento. Es lo que se está esperando, o sea, que haya muchísima más facilidad y rapidez, de hecho, en esto, porque los pasajeros van a hacer su registro en línea, los que quieran obtener el resultado de la prueba en línea, que puedan venir ya con el registro, la esquelita del pago y vayan directamente a hacerse la prueba y poder descargar después el resultado de la prueba. En un inicio estaba creando desconformidad por la falta de tiempo de los viajeros. Sí, bueno, de hecho era rápido, o sea, el trámite era rápido, pero pues las filas eran inmensas. La medida del sistema de salud nicaragüense se anuncia 8 meses después que las pruebas empezaran a venderse a un costo de $150 en el complejo Concepción Palacios, único lugar habilitado para efectuarse dicho trámite. Tanto Cantur como Canatur han demandado al gobierno facilitar y reducir los costos del examen COVID-19 para lograr paulatinamente una recuperación económica en la industria turística afectada antes y durante la crisis de salud pública. Jimmy Romero, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que siga con nosotros en Acción 10 en la mañana. Un placer que pueda continuar en nuestra fiel sintonía. Queremos contarles que hoy justamente se cumple un año de que en Nicaragua se hizo oficial el primer caso de COVID-19. Jimmy, ha transcurrido ya un año del inicio de la pandemia en nuestro país y queremos solidarizarnos con todas esas personas que pasaron por este difícil momento, que lograron superar el virus, algunos que lo superaron pero que quedaron con ciertas secuelas y otras personas que lamentablemente pasaron por el dolor tan trágico de perder a un ser querido. Y es trágico porque precisamente durante el enfermo de COVID-19 está hospitalizado, prácticamente no puede recibir visitas y se comunica con sus familiares a través del celular, a través de videollamadas. Y sentir que se te va un ser querido en esta circunstancia es algo que no me imagino lo complejo que debe ser. Lo cierto es que ya estamos a un año de la pandemia y hay que seguirnos cuidando a pesar de los avances de las vacunas, porque no se ha logrado, Jimmy, hasta ahora inocular al 70% de la población, que es más o menos la estadística que se debe de inocular a esta cantidad de personas a nivel poblacional, a nivel mundial, para que se pueda contener aún más la pandemia. Cabe destacar, Jocelyn, que tras este año que se está cumpliendo ya de que el virus tiene presencia en Nicaragua, se cuestionó fuertemente a las autoridades de gobierno por el mal manejo de la pandemia. Incluso el asesor económico para la presidencia, Bayardo Arce, admitió que el gobierno había utilizado el modelo sueco, que en un momento estaba funcionando precisamente en esos países, pero posteriormente se anunció que fue un fracaso y según las autoridades del Ministerio de Salud, hasta el día de hoy se contabilizan ya 6.602 contagios por la enfermedad de la COVID-19 y hay un total de 176 fallecidos, en contraste a lo que contabiliza precisamente al día de hoy el Observatorio COVID-19 en nuestro país, quienes ellos registran un total de 3.002 muertos sospechosos de la enfermedad y un total de 13.237 casos positivos de sospecha del coronavirus, algo que
todavía sigue alarmando a la población nicaragüense. Sin embargo, hay unos que han empezado a relajar las medidas de bioseguridad. Sin embargo, es importante que, a pesar de que ya ha pasado un año, las medidas no deben de bajarse, no hay que bajar la guardia. La enfermedad sigue presente en nuestro país y creo que hay que tomar más conciencia, porque no solo nos contagiamos nosotros, también nuestro núcleo familiar. Así es, las personas adultos mayores y que tienen enfermedades crónicas que son más vulnerables no a contagiarse, sino a complicaciones e incluso la muerte. Es muy importante esto y es algo que han manifestado los epidemiólogos, Jimmy, que precisamente este es un virus que no perdona, que te enferma, te mata y al que sobrevive le deja secuelas en muchos de los casos. Una situación que ha puesto a la humanidad pues prácticamente en cuarentena en muchos países, que ha tenido graves consecuencias económicas también a nivel mundial y nuestro país no es la excepción. Pero vamos a ver, Jimmy, un trabajo especial que preparó Christopher Guevara sobre esto. Vos conociste, me imagino, varios casos de COVID a lo largo de este año. Sí, lamentablemente los casos que conocí, hubieron familiares que fallecieron. En el caso personal, nosotros como familia nos contagiamos, pero no hubo fallecidos, pero sí amistades, de otras amistades se conoció que al menos 2 o 3 miembros de la familia fallecieron y creo que eso fue algo lamentable y que seguramente también haber afectado a otras familias, que fue un golpe muy duro conocer sobre el fallecimiento de una persona al haber sido contagiado por el COVID-19. Por supuesto, y queremos reiterar nuestra solidaridad a todas esas personas que ya han pasado por esto. En el caso de mi familia, pues nadie ha sido afectado por COVID. Esperemos en Dios que no sea así. Hemos tratado de cuidarnos el mayor tiempo posible, de las mejores maneras, lo que está en nuestras manos, y eso es lo que usted tiene que hacer siempre. Pero vamos a ver este trabajo especial de Christopher Guevara, donde nos cuenta la vivencia de un médico que padeció COVID-19, que aún está en proceso de recuperación, y también ese dolor que todavía embarga a la familia de la primera persona que fue reportada como el primer caso de COVID-19 en nuestro país. 365 días desde que se hiciera oficial el primer caso portador de COVID-19 en Nicaragua, un letal virus que activó las alarmas mundiales. A través de una intervención de última hora, la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua manifestó el pasado 18 de marzo de 2020 que se trató de un nicaragüense que viajó a Panamá y regresó con síntomas asociados al coronavirus. Conocimos ya el resultado de la prueba de COVID-19 que se practicó a un hermano de 40 años de edad que viajó a Ciudad de Panamá. Este hermano, que es el primer caso diagnosticado con coronavirus en Nicaragua, está en estado bueno. Tan solo 7 días después, la primera persona confirmada positiva de COVID-19 se rindió ante la muerte. Hablamos de Osiel Herrera, quien tenía un exitoso camino en el mundo de la belleza. Hoy sus familiares le mantienen más vivo que nunca a través de cada recuerdo. Sabíamos que era COVID hasta que se fue a internar al Vivian por ese problema de que tenía pulmonar. Entonces fue ahí que al día siguiente dan la noticia y es a mí que él me informa y él me dice: todas las personas que estuvieron cerca de mí, comunicate y llamen al MINSA para que los chequeen. El suspenso reinaba y la inquietud alcanzó su nivel máximo en los nicaragüenses, mientras las noticias alertaban que el virus se acercaba cada vez más a la población. Creo que jugaron muchos elementos psicológicos como el miedo a la muerte, los duelos, la ansiedad subió enormemente. Eso conllevó a que los mecanismos de defensa bajaran y hubieran más gente afectada. El gobierno aclaró en su momento que no impediría el paso de turistas por el país y a través del Ministerio de Salud comunicaron que la población no sería sometida a ningún tipo de cuarentena, entidad que hasta el momento ha informado de manera oficial que más de 6.500 personas se han infectado del virus, de ellas más de 170 personas fallecidas. Todos sabemos que en Nicaragua no hubo una contención o medidas de contención para el virus. No hubo cuarentena de parte del gobierno de Nicaragua. Cosa que Nicaragua no quiso, la odió
manipuló la información del número de casos, ¿verdad? El doctor Bismar Somarriba, durante el ejercicio de su trabajo, contrajo la enfermedad, permaneciendo 31 días en la unidad de cuidados intensivos en estado grave de salud. Yo en todo momento siempre me aferré a Dios. Y si vos me preguntás, en mi mente nunca vino a decir que me iba a morir. Sin embargo, se te vienen todas las ideas de que no me va a ver mi familia, que me van a enterrar demasiado rápido. Todo eso se te viene a la mente. Sin embargo, lo contrarresté. Yo decía, no puedo pensar en eso. Yo tengo que ser positivo, que Dios me va a sacar en esto, porque tengo mi familia. Las aerolíneas tomaron medidas para evitar consecuencias mortíferas, afectando fuertemente al sector turismo. En el caso de Nicaragua, nosotros llegamos a hablar de turismo cero, ¿verdad? Durante el 2020, algo que nunca antes habíamos vivido. Productos como las mascarillas y el alcohol llegaron a exorbitar su precio real en los mercados. Las secuelas que ha dejado la pandemia han sido muchas, entre ellas la recesión económica que se sumó a la crisis política ya existente. Impresionante, la verdad es que no estábamos preparados para esto, tomando en cuenta que Nicaragua ya venía de un periodo recesivo 2018, 19, luego 2020. Nosotros incluso consideramos de que el impacto no iba a ser tan relevante. La Organización Mundial de la Salud calificó a la COVID-19 como una enfermedad 10 veces más mortal que la gripe H1N1. En medio de una alarma mundial que puso en vilo a la humanidad, las funerarias fueron uno de los negocios que reportaron incremento en ventas de ataúdes durante el apogeo de la pandemia. Bien, estuvo la venta. Ahorita pues está esto malísimo, pero que la después de la epidemia estuvo muy bueno. Los entierros nocturnos acapararon la atención de quienes testificaban la escena, llegando a observar varios recorridos de funerales express. Entre las 10 y las 12 yo miraba pasar los entierros express, eran de 6 a 7. Después escuchaba los comentarios de los vecinos que eran más, se escuchaba en el silencio de la noche pasar las camionetas, la gente del cementerio haciendo bulla, ahí viene. Este Camposanto de Managua se ha convertido en uno de los lugares protagónicos para quienes han perdido la batalla ante la COVID-19, un letal virus que no perdona a nadie. Pero, ¿podemos respirar más tranquilidad y decir que la COVID-19 nos ha dado una tregua? ¿O debemos mantener la alerta y medidas de prevención? Tuvimos olas pequeñas en los diferentes municipios donde se afectó mayormente población joven y luego actualmente estamos en la segunda ola en Nicaragua. La Organización Mundial de la Salud llamó a hacer un levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento, pero advirtió que sin vacuna la crisis no pasará. Pese a que ya se ha avanzado en algunos países con la vacunación a grupos poblacionales de mayor riesgo, todavía no se logra inocular al 70% de la población para que se considere que la pandemia está controlada. Nuestro país hasta el momento ha recibido más de 200.000 vacunas. Sin embargo, se desconoce el número exacto de inoculados. Lo cierto es que mientras COVID-19 es neutralizado y controlado, el deber de la ciudadanía es continuar cuidándose y aprender a convivir con esta nueva normalidad. Christopher Guevara, Acción 10. Bueno, y algo importante que hay que destacar, que el virus todavía sigue presente en el mundo. Hay variantes que se han detectado a lo largo de estos años, precisamente un año ya de presencia del coronavirus. Sin embargo, ya hay nuevas variantes que ha puesto en alerta a diferentes países del mundo. Incluso han tomado medidas más drásticas de bioseguridad para evitar la propagación del mismo. Siendo así que esto ha afectado las economías mundiales, tanto a nivel mundial ya se están realizando algunos planes de emergencia para evitar la recesión económica que está golpeando muchas familias y por supuesto que ha generado desempleo. El desempleo es otra de las pandemias que está percibiendo la población a nivel mundial. Que es a causa de COVID-19 en su mayoría. Por ejemplo, en nuestro país hubo prácticamente una caída abrupta del turismo y todavía es un sector que no se ha recuperado, pero a la par de que se requiere una recuperación económica, también se requiere que la población nicaragüense y de muchas partes del mundo que están siendo fuertemente afectadas, tal vez Nicaragua no,
pero otras partes sí están siendo fuertemente afectadas, como Brasil, que se mantengan las medidas de prevención ante el COVID-19, que no se levanten. A propósito de que en nuestro país, Jimmy, vamos a una temporada donde muchas familias deciden aprovechar las vacaciones para salir, para ir a las playas. No hay que abandonar las medidas de prevención ante COVID-19. Y algo importante que hay que destacar, que en el caso de Nicaragua no se tomaron medidas de alivio económico, que eso afectó principalmente a sectores como el turismo, el comercio, el financiero, el de transporte. Varios de ellos, como no aplicaron medidas de bioseguridad o restricciones por parte del gobierno, sino lo hicieron de forma individual tras el llamado que hicieron organizaciones de médicos, esto de alguna manera dejó en la indefensa a estas empresas y tuvieron que seguir recortando personal para subsistir económicamente. Es lo que han expresado ellos, y yo quiero, luego de este trabajo que preparó Christopher Guevara el año de la pandemia en nuestro país, expresar nuevamente mi solidaridad con las familias que perdieron a un ser querido, expresarles mi solidaridad a aquellos que han quedado con secuelas no solo físicas, sino también psicológicas por COVID-19, y expresarle mi gran admiración al personal médico, un reconocimiento para ellos porque son los que están en primera línea de defensa. Y ese es uno de los cuestionamientos también ante el plan de vacunación en nuestro país, que deberían de ser los médicos los primeros también, a la par de otras personas con factores de riesgo, en ser inoculados con la vacuna para COVID-19, porque son los que están en mayor riesgo, están atendiendo prácticamente los casos. Y es lo que mirábamos en el caso del doctor Bismar Somarriba, que le quiero expresar todo mi cariño, toda mi cercanía. Estuvimos pendientes de su salud, un héroe de verdad. Fue muy, muy valiente. Su esposa, toda su familia con quien yo mantuve comunicación nos lo decían. Y algo que es muy importante y que él lo dice en el reportaje: nunca abandoné mi fe. Fue Dios quien lo logró sacar de ahí, y también pues la asertividad en la atención que tuvieron los médicos, sus colegas, para con él. Algo que no es fácil contarlo, y agradecemos a él por darnos esa entrevista, la primera entrevista que ha dado después de superar COVID-19. Y otro factor importante que la pandemia nos hizo reflexionar nuestro estilo de vida, también tener más conciencia sobre nuestra salud, cuidarla día a día, y sobre ese llamado que hacía la Organización Mundial de la Salud durante estos transcurso de los meses de pandemia que está viviendo el mundo, era precisamente el lavado de manos, que muchas veces no estábamos muy conscientes qué tanto podría incidir positivamente eso tan fácil que era. El lavado de manos, el uso de mascarillas, la aplicación de alcohol en gel, que de alguna manera ha ayudado a contrarrestar la enfermedad para muchas personas que incluso se han visto afectadas por el contagio. Y el distanciamiento también, porque a veces hay personas que están usando la mascarilla pero que no guardan la distancia, y importante, muy importante es guardar la distancia, así como estamos nosotros justamente, que no tenemos mascarilla pero que estamos a la distancia debida, que son de 2 a 3 metros, recordemos eso. Vamos a hacer una pausa, y al regresar vamos a hablar precisamente de este tema con un experto en epidemiología, el doctor Leonel Argüello, en nuestro segmento de debate y soluciones. Él es miembro del Comité Científico Multidisciplinario. Con él vamos a hablar esta temática tan importante que no se debe abandonar, no debemos distraernos y siempre no bajar la guardia ante COVID-19. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Estamos en el segmento Debates y Soluciones en Acción 10 en la mañana, y para hablar precisamente sobre un año de crisis de COVID-19 en Nicaragua nos acompaña el doctor Leonel Argüello. Él es del Comité Científico Multidisciplinario. Él nos estará acompañando vía Skype. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Bienvenido a Acción 10 en la mañana, doctor. Veíamos antes de la pausa comercial un trabajo que preparó nuestro colega Christopher Guevara, donde escuchábamos el testimonio del doctor Bismar Somarriba, quien se contagió atendiendo a pacientes COVID. Este médico que libró la batalla contra el coronavirus y que aún está en un proceso de recuperación y que fue bastante difícil, él mismo lo describe. Y también escuchábamos el testimonio del hermano de la primera persona que fue reportada de manera oficial
como el primer caso de COVID-19 en nuestro país. No se esperaban que era COVID, los síntomas eran parecidos a otro tipo de afectaciones. De hecho, decía él que cuando fue a un centro asistencial no le dijeron que era COVID, fue hasta que buscó atención en otro centro asistencial privado donde le dijeron que era COVID-19. Pero todo esto enmarcado en este año que lleva Nicaragua con la pandemia, enfrentándola. ¿Cómo estamos ahora como país? Es cierto que ya tenemos acceso a la vacuna a través de las donaciones, sin embargo hay todavía incertidumbre, ¿debemos todavía cuidarnos? Sí, tenemos que seguirnos cuidando porque recuerden que nosotros tuvimos una primera ola, después olas pequeñas en el intermedio y a partir del mes de noviembre entramos en la segunda ola según cifras oficiales del Ministerio de Salud, en el cual pasó la mortalidad por neumonía de 6 casos semanales a 25 casos semanales. Y la tendencia de esta enfermedad en Nicaragua es hacia arriba, igual que el resto de países de Centroamérica, excepto Costa Rica y Panamá, que están comenzando a mostrar una tendencia hacia abajo. Ahora bien, nosotros seguimos viendo fallecidos, o sea, yo la semana pasada, me consta, pues a mí, 3 personas fallecidas, independientemente que se haya reportado una nada más por el Ministerio de Salud, que no sé si habrá sido una de esas 3 personas u otra, y sabemos que hay mucho más. Entonces, lamentablemente, ignorar la existencia de la pandemia, y yo diría que el peor error que hemos cometido aquí es no vernos en espejo ajeno. O sea, tenemos la gran ventaja, como nunca en la vida, de que lo que está pasando en Europa pasa antes y después nos pasa a nosotros. Lo que está pasando en Estados Unidos pasa antes y después nos pasa a nosotros. O sea, nos han dado tiempo. Yo creo que nunca hemos tenido tanta oportunidad para poder dar una respuesta nacional. Y tenemos que continuar con las medidas de prevención. Y en el caso de la vacunación, pues la vacuna ahí está, pues tener acceso significa de que la vacuna llegó y que está puesta en mi hombro, ¿verdad? En el hombro de la gente que está más expuesta a los virus y en el hombro de las personas que tienen más riesgo a morir, porque ese es el principal objetivo de esta vacunación. Entonces, acceso no tenemos todavía, ¿verdad? Está almacenada la vacuna. Acceso tendremos cuando ya se pongan esas vacunas. Si hay 335,000, deberíamos estar vacunando aquí 11,000 personas diarias. Y si lo queremos vacunar en 2 meses, sería 6,000 personas diarias, y yo sí creo que nosotros tenemos capacidad y que podemos aprender, por ejemplo, de los Estados Unidos, llamar a todo el trabajador de salud que esté, que sabe inyectar y que está digamos, en retiro o en pensión, vacunarlos y posteriormente ellos mismos que nos ayuden, una vez que ya recibido su segunda dosis y siempre protegidos, que nos ayuden a vacunar gente para que logremos vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Doctor, en cuanto a las cifras de fallecidos que contabiliza el Ministerio de Salud, según ellos, contabilizan hasta este martes un total de 6.602 contagios y 176 fallecidos. ¿Usted considera que se ha estado ocultando a lo largo de este año la cantidad de afectados que se han visto por esta mortal enfermedad? Fíjate que aquí tenés 4 fuentes. La primera fuente es la oficial del Ministerio de Salud, que te dice 175 fallecidos. La segunda es el observatorio de la sociedad civil o el observatorio ciudadano de la COVID-19, que te plantea 17 veces más, o sea, un poquito arriba, más de 3,000. Tenés los datos de la misma población, que la población te dice, o sea, vos hablas con la población y la población te dice, ven, en mi barrio muertos tanto. O sea, solo en un solo barrio, Managua, inclusive la semana pasada fallecieron 3, yo no puedo dar constancia de eso, de los otros sí, ¿verdad? Pero de esos no. Pero yo me di cuenta de un barrio que fallecieron 3 en esa semana. Entonces la gente también sabe. Y lo otro es un estudio que se hace, que es el análisis de mortalidad, del exceso de mortalidad, el cual demostró que en Nicaragua el año pasado fallecieron más de 8,000 personas por COVID-19, ¿verdad? Desde que comenzó la epidemia. Lo que pasa es que hay otros diagnósticos, pero esos diagnósticos están relacionados al COVID. O sea, explícame cómo se ha aumentado al doble el infarto al miocardio en este país, a más del doble la diabetes, a más de 6 veces la neumonía, la hipertensión también creció tremendamente. O sea, la única explicación que hay, y es la explicación que te da esta metodología, es el COVID-19. O sea, efectivamente, sí, el subregistro de Nicaragua es un 98%. Y lamentablemente vamos a seguir teniendo segunda, tercera ola, porque ya están en tercera ola los países de Europa. Vamos a seguir teniéndola si seguimos ignorando la enfermedad, si seguimos subestimándola, si no vemos las medidas de prevención
y la vacunación como una urgencia, porque una lucha, y ese se llama el nombre, lucha antiepidémica, es una cosa urgente que tiene que poner toda la capacidad del gobierno más toda la capacidad de la sociedad civil en función de resolver un problema. El día de hoy seguimos, por ignorar la enfermedad, seguimos promoviendo el contagio comunitario. Y ustedes recuerdan que antes el contagio comunitario decían que no había en los primeros casos, siempre hubo, pero ahora es peor porque ahora se está promoviendo una serie de actividades masivas que inclusive van a culminar ahorita con la Semana Santa y después van a seguir. Todas estas actividades masivas lo que está haciendo es juntando personas que tienen el virus, porque el 45% de los adultos no tenemos ninguna sintomatología, nos estamos juntando ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Mayor concentración de virus, más posibilidad de que adquieras el virus. Y recordemos una cosa, aunque no hayas tenido síntomas o aunque inclusive estuviste intubado, el 35% como mínimo, porque ya están hablando otras investigaciones, alrededor del 55% van a quedar con daños permanentes. Fíjense, inclusive comunicadores como ustedes, pues que obviamente no voy a decir el nombre, que tuvo en junio del año pasado, ya este año está con problemas que se le cae el pelo, dolores en las articulaciones, de repente un día no se puede ni levantar de lo agotada que está. Hay otra gente que hemos tenido también con problemas de insomnio. O sea, estamos hablando de la pandemia más grande en los últimos 100 años, de una enfermedad que es terrible y la estamos minimizando, pues, o sea, la estamos tratando menos que fuera una de las gripes que hemos tenido, pues, y no podemos seguir como el avestruz escondiendo la cabeza. Hay que rectificar, que es de inteligente, y hay que hacer una respuesta nacional ya, ¿verdad? Y comienza por las medidas de prevención y la vacuna, porque la vacuna no es la única solución, ¿verdad? Pero la vacuna tiene que estar puesta en el brazo, o sea, del avión al almacén, distribución y al brazo de la gente que ha sido seleccionada por el gobierno para vacunarse, ¿verdad? Doctor, una de las situaciones y de las críticas o de las demandas del sector médico nicaragüense al gobierno es que se debería de priorizar, además de los otros grupos, a las autoridades de salud, es decir, a aquellos que están enfrentando el COVID-19 prácticamente en la primera línea de defensa. Aquel médico incluso de una institución, de un hospital privado que recibe casos de COVID-19, aquel médico de una clínica médica previsional que está recibiendo y atendiendo casos de COVID-19. Sin embargo, pues hasta ahora muchos de sus colegas han expresado que no tienen una información respecto a esto, y también hay cierta incertidumbre, dudas en algunos barrios. Por ejemplo, muchas personas se han acercado a algunos puestos de salud, según lo que me contaban ayer en mis redes sociales, que me enviaban algunos mensajes y decían: ¿cómo puedo yo adquirir la vacuna? Yo estoy dentro de los pacientes de factores de riesgo, pero pues no hay una información certera del paso a paso para poder ser beneficiado con esta vacuna. Quiero aprovechar antes de su respuesta para recordarle a nuestros amigos televidentes que pueden enviar sus audios con sus preguntas o con sus aportes al número 8512-2828, máximo de 1 minuto y siempre con todo el respeto, por favor, referido a este tema. Doctor, su respuesta. Si Nicaragua es un país con 40 años de experiencia, aquí nosotros sabemos que cuando va a haber una jornada de vacunación, se hace la campaña en la jornada de vacunación. A veces se van casa a casa, ves por los medios de comunicación. Aquí es normal, digamos, las jornadas de vacunación. Lo que no es normal es que una jornada de vacunación de urgencia no sepamos a estas alturas, pues. Y no solamente la gente, yo también he recibido muchísimas llamadas y he escuchado de muchos colegas también, porque hay gente que cree que yo sé, ¿verdad?, el plan, y yo no sé el plan, no conozco, ¿verdad? Y ningún integrante del Comité Científico Multidisciplinario conoce cuál es el plan, porque el plan no se ha hecho público y nosotros nos informamos igual que ustedes, pues, o con colegas. Y la verdad es que ni la gente que trabaja en el Ministerio de Salud sabe. En este sentido, es incorrecto por 3 razones. Primero, porque esto abona a un problema de salud mental. O sea, si ya estás muy afectado por todas las condiciones que hemos vivido nosotros en este país, más la pandemia, más entonces ahora la incertidumbre que te genera, que no sabes, porque hay mucha gente que está angustiada porque quiere proteger a su familia, que es lo normal. O sea, yo quiero proteger a mis padres, yo quiero proteger a mis abuelos, yo quiero vacunarlos ya, ¿verdad? Pero no sé nada, no sé ni para cuánto. Si a mí me dicen, ven, 3 meses te toca, ya, tranquilo, pues esperemos, tenemos que seguir tomando las medidas de prevención y llegamos a la primera dosis y después vamos a la segunda dosis. El problema es que no sabes nada y esa incertidumbre es pésima, porque además
te está creando un espacio para que los movimientos antivacunas se metan. Vieras la cantidad de mitos y la cantidad de temores que tiene la gente alrededor de las vacunas, cuando las vacunas que entran en Nicaragua son vacunas seguras y son vacunas eficaces. Mi recomendación sí es que sean vacunas que provienen del Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque en otros países por debajera o se las roban o te hacen otras vacunas porque es fácil falsificarlas, ¿verdad? Y lo que te están poniendo es agua, pues no te están poniendo la vacuna y estás pagando un montón de plata. No se dejen embaucar, por favor, solamente con lo del Ministerio de Salud. Ahora, en relación al trabajador de salud, obviamente imagínense que han estado en la primera línea. Pues la angustia que tiene el trabajador de salud no solo es porque se enferme él o ella, sino porque le puede llevar a su familia la enfermedad. Ese es un dilema de a diario que el trabajador de salud vive, ¿verdad? Y obviamente pues había una expectativa porque en el mundo, en todos lados del mundo, lo que se hace es que se seleccionan dos cosas. ¿Quiénes son los más expuestos? En este caso los más expuestos son los trabajadores de salud y obviamente los que están en cuidados intensivos, los que están en salas COVID y los que están en urgencia, ¿verdad? Son los prioritarios dentro de los trabajadores de salud. En todo el mundo se ha vacunado primero eso, ¿verdad? Porque esos son los que están más expuestos. Y luego las personas con enfermedades crónicas, porque estamos tratando, digamos, de disminuir la mortalidad. Recuérdense que siempre ha sido evitable la muerte. O sea, la cantidad de muertos que hemos tenido en este país es imperdonable, ¿verdad? Porque no deberíamos haberlo tenido, porque con medidas higiénicas y con orientaciones se puede perfectamente hacer. Entonces, ¿qué sensación es la que tienen los trabajadores de salud? Primero, están decepcionados, ¿verdad? Segundo, abona a la falta de confianza en el sistema de salud. Se sienten vulnerados en sus derechos. Y alguna gente inclusive me ha dicho de que se sienten exactamente igual como cuando no les dejaban, no les permitían tener equipos de protección. No se podían poner ni la mascarilla ni guantes en los hospitales, ¿verdad? Inclusive desde antes de la epidemia y durante una primera parte de la primera ola. Entonces, la gente se siente así, ¿verdad? Como que o sea, hay un mecanismo de protección que es la vacuna y no están teniendo acceso, pues, y siente que el Ministerio de Trabajo, que debería estar velando por la seguridad ocupacional, porque este es un riesgo ocupacional y que tendrá que ser después definido como tal, ¿verdad? Porque todos estos colegas que han quedado enfermos y trabajadores de salud que han quedado enfermos pueden después de estar dentro del grupo que va a quedar con un daño permanente. ¿Y quién va a ayudarle con eso? Doctor, otra de las interrogantes que se hace la población nicaragüense es qué tan efectivas podrían ser la adquisición de estas vacunas o donaciones que ha recibido el gobierno de Nicaragua para contrarrestar la enfermedad de la COVID-19. Hay muchas inquietudes porque recordemos que AstraZeneca ha sido retirada en algunos países, como es el caso del continente europeo, incluso Estados Unidos también. Sí, mira, todas las vacunas que van a venir a Nicaragua son seguras y son eficaces. Seguras nos referimos que no te va a dar la enfermedad, que es mejor vacunarse porque te va a proteger, y eficaces nos referimos al porcentaje de casos que van a quedar vacunados y protegidos, porque otros vamos a quedar vacunados y no protegidos. Por ejemplo, con la Sputnik, 92 de cada 100 quedan protegidos, 8 no. Con la Covishield, que es la que vino aquí, que es la misma AstraZeneca producida por la India, es el 82%, lo que significa, con el 82% significa que 82 personas vacunadas van a protegerse contra la enfermedad y 18 personas no van a quedar protegidas aunque hayan sido vacunadas. Por eso es importante continuar con las medidas de prevención, porque vos no lo sabés, ¿verdad? Yo estoy vacunado, ya estoy protegido, no lo sabés. Entonces tenés que seguir utilizando la mascarilla, el distanciamiento, la careta facial, el lavado de manos, etcétera. Por otro lado, efectivamente hay lo que se llama el seguimiento y el estudio de las reacciones secundarias. Entonces Nicaragua tiene que tener montado un sistema de vigilancia en el cual, si a vos te vacunan, a vos te tienen que dar seguimiento durante un periodo, puede ser 10 días, ¿verdad? De qué tipo de reacciones estás teniendo. De hecho, si te vacunan en este momento, tenés que esperar sentado ahí donde te vacunaron media hora para esperar si no tenés ninguna reacción, y todas esas reacciones se anotan, ¿verdad? ¿Para qué razón? Para saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, ese sistema de vigilancia alertó de que había alguna gente que estaba teniendo problemas con coágulos y que esos coágulos estaban que habían causado como 33 fallecidos. En realidad, aunque la última palabra va a ser hoy, porque tengo entendido de que hoy van a dar el resultado de lo que están haciendo las investigaciones, pero desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, de la misma
de los mismos españoles y de la Unión Europea, y puedo dar mi opinión personal, las vacunas son seguras. O sea, hay cosas que suceden, porque vos me puedes vacunar a mí hoy y mañana me puedo morir, pero no significa que me mató la vacuna. Hay que investigar y para eso hay que estar listo, ¿verdad? Hay que investigar para sacar de duda a la población. Y eso es importante porque cuando hay incertidumbre, cuando vos no tenés información, lo que tenés es desinformación. Entonces hay que informar por parte de las autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de lo que está pasando con las vacunas, inclusive aquí en Nicaragua, porque ya deberíamos saber, o sea, si vacunaron 3.000 personas, tiene que haber habido necesariamente reacciones. ¿Qué reacciones ocurrieron en estas 3.000 personas que ya se vacunaron en Nicaragua? Que son, no lo sabemos, ¿verdad? Pero eso lo deberíamos de saber porque es parte del aprendizaje. Entonces yo creo que hay que confiar en la vacuna, obviamente hay que esperar lo que dicen los científicos de alto nivel, que están revisando esto, ¿verdad? Pero lo que no se observa es que haya habido más fallecidos. Por ejemplo, en Nicaragua, si habían 9 fallecidos al día de infarto al miocardio y ahora hay el doble, 18, obviamente ya sabes que es por la enfermedad. Con la vacuna, si en la vacuna habían, voy a poner el mismo ejemplo, ¿verdad? Si sin la vacuna habían 9 muertos y vos pones la vacuna, ¿verdad? Y ves que se sube, ya no al doble, sino al triple, hombre, ya es sospechoso, ¿verdad?, de que sea la vacuna. Entonces todo eso tenés que comenzar a investigarlo. Pero recordemos que las cosas van pasando, o sea, a mí me puede dar un infarto mañana, me puede dar un accidente cerebrovascular mañana, ¿verdad? Y el hecho de que me vacunen días previos no significa que es eso, pero hay que investigar, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos que estar tranquilos. A mí, si me lo ofrecen, con gusto me aplico la Covishield o la Sputnik 5, que el gobierno tiene, ¿verdad? O va a tener en caso del Sputnik 5. Doctor, pero ¿cómo quitarle la duda al pueblo de Nicaragua, en este caso, sobre las consecuencias que podría traer consigo la aplicación de la vacuna AstraZeneca? Ya se han hablado de fallecidos tras la aplicación de la misma. Lo que pasa es que eso es explicándole a la gente y hablándole. Mira, la gente se muere normalmente. Vos tenés un número de muertos. En Nicaragua hay 39 personas que se mueren. De esas 39 personas que se mueren, posiblemente un poquito menos de la mitad pudiéramos evitar que se murieran, otras no. Entonces es una cosa normal. Voy a poner otro ejemplo para que se entienda más fácil. Accidentes, y voy a inventar un número. Suponete que hay 50 choques o 50 accidentes en el día en Nicaragua, ¿verdad? Posiblemente hay más, pero voy a poner este número, 50 accidentes, 100 voy a poner para que sea más fácil hacer los cálculos. Hay 100 accidentes en Nicaragua. De esos 100 accidentes vos tenés que ver por qué fueron, ¿verdad? Cuáles fueron las causas. Andabas tomado, andabas con velocidad rápida, te cruzaste la luz roja, desatendiste las señales, etcétera. Y en base a eso vas investigando qué es lo que sucedió, ¿verdad? Ahora, si en vez de que 100 accidentes diarios tenemos 200 accidentes, inmediatamente te llama la atención. Y vos decís, ¿qué está pasando aquí? ¿Se están volviendo locos los conductores? ¿O qué es lo que está sucediendo en Nicaragua? Pues, o las pistas, las carreteras están resbaladizas. O sea, ¿qué es lo que hay? Inmediatamente te llama la atención, ¿verdad? Eso es lo mismo con la vacuna. Si vos vacunás y tenías 100 accidentes, pero de repente hay 200 accidentes, pues inmediatamente parás la vacuna y comenzás a investigar. Pero no tiene que ver nada la vacuna con que haya habido más accidentes, me explico, pero es tu obligación hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los países europeos? Agarraron el lote de vacunas y ese lote es el que no han estado aplicando, y en algunos países han seguido vacunando y en otros no. ¿Cómo convences a la gente? Diciéndole la verdad. Mira, diciéndole la verdad, todas las vacunas tienen reacciones secundarias. O sea, ¿cuántas vacunas le hemos puesto a nuestros hijos? No hemos ni preguntado inclusive qué reacciones le puede dar, ¿verdad? Es normal que hayan reacciones leves y moderadas, producto de que nuestro organismo está recibiendo una sustancia extraña, un microorganismo extraño, y que mi cuerpo se está defendiendo. O sea, la tos es un mecanismo de defensa para sacar algo que tenés adentro. La fiebre es un mecanismo de defensa para poder aumentar la temperatura y controlar esa infección. Entonces, igual aquí, pues si a la gente vos le explicas claro y le decís, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué han hecho en otros países? Hay gente que la han puesto públicamente para que se vacune. A ver, ¿por qué se han vacunado los políticos enfrente de la gente? ¿Ellos tienen prioridad? Ellos no tienen prioridad. Prioridad la tiene el trabajador de salud. Prioridad la tiene el que tiene una enfermedad crónica. Pero lo han hecho, supongo yo, ¿verdad? Lo han hecho como una excepción a la regla para decir, mira, si yo voy a una vacuna, no te preocupes, ¿verdad? Eso se han hecho en otros países, pues, porque es una manera importante de decirle a la gente, miren, si me la pongo yo, ¿verdad? Como no te la vas a poner vos, pues.
Entonces creo que todo eso se puede, pero hay que hablar a la gente con claridad. Aquí nadie está trabajando en los mitos, o sea, excepto el Comité Científico Multidisciplinario y todas las asociaciones médicas que tenemos voluntarios que están atendiendo y eso, pero aquí los mitos, ahí andan diciendo cualquier mito, aquí las autoridades no están votando ese mito, esa es su responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que educar a la gente, si vos no educas a la gente, creas desconfianza. Con el documento que se sacó de consentimiento informado, ahí te sale, ¿verdad?, de que eximís al Ministerio de Salud. No puedes eximirlo porque es responsabilidad del gobierno y el Ministerio de Salud tu salud. Vos no puedes decirle al Ministerio del Trabajo que puede dejar de cumplir su función. Entonces eso no funciona, ¿verdad? Eso ha traído también algunos problemas en relación a crear más desconfianza, ¿verdad? Eso es peligroso. Eso es una cosa que más bien lo que te trae es que el personal y la población tenga más muertes, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros de que la vacuna, si vos ves costo-beneficio, o sea, cuál es el beneficio, cuál es el perjuicio, hay mucho más beneficio que perjuicio, ¿verdad? Siempre vos tenés que demostrar que existe una relación directa entre la vacuna y el efecto, o sea, la causa-efecto. Y hasta el momento no se ha demostrado eso. Esperemos hoy, ¿verdad?, que diga la Organización Mundial de la Salud, la Organización de la Unión Europea y eso nos digan qué es lo que está sucediendo y vas a ver que inmediatamente se revierte y todos esos países comienzan a vacunar porque esto es importante, ¿verdad? Ahorita se han perdido vacunas, creo que como más de 8 millones de personas que se pudieron haber vacunados. Doctor, la falta de una campaña clara y concisa de parte de las autoridades, así como la falta de información que no tiene aún la población nicaragüense, podría hacer fracasar este proceso de vacunación o inmunización en Nicaragua, porque yo a título personal he escuchado personas que dicen, voy a esperar 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses para poderme aplicar la vacuna, en el caso de que ya se les mande a llamar a este segmento de la población a que se aplique la misma. Sí, yo te puedo decir lo que yo he escuchado y lo que me han dicho otra gente, ¿verdad? No puedo decir que esto es representativo del país porque no se ha hecho investigación, pero efectivamente sí, el proceso como se está llevando la vacunación en Nicaragua en este momento ha estado creando más desconfianza que confianza. Hay gente que tenía interés en vacunarse y no. Hay gente que te llama y te dice, ve esa vacuna rusa o esa vacuna Covishield con las cosas que está dando, ¿qué hago? Y uno le dice, mira, le explica las razones y le dice, sí, hay seguridad, te puedes vacunar. Bueno, confío en ustedes, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Y la gente queda clara. Pero la gente necesita información. Este es un pueblo inteligente, de tonto no tiene nada el nicaragüense o la nicaragüense, aquí tontos no hay. Se dan cuenta que se queden callados es otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que respetar a la gente, hay que darle la información a la gente. La toma de decisión debe ser informada. Sí, es voluntario porque si yo voy a vacunarme, me vacuno, y si yo no quiero vacunarme, no hay quien me pueda vacunar, pues a menos que me agarren y me pongan la vacuna a fuerza, pues, pero la vacunación en este país siempre ha sido voluntario, pero yo tengo que tomar mi decisión basado en la información que me den, ¿verdad? Pero ya, si la información que circula, que me está metiendo un chip en la cabeza, que como soy viejo, entonces a los 3 meses me voy a morir después de esa vacuna, y una cantidad de cosas ridículas alrededor de esto, ¿verdad? Y nadie las está combatiendo, los rumores no los están combatiendo, eso es un problema serio. Te quiero decir, y está demostrado con investigaciones y todo, que los rumores matan. Los rumores y las noticias falsas matan, porque una persona que deja de vacunarse se está poniendo en riesgo de que pueda morirse, porque la principal función de esta vacuna es que a lo mejor me dé el COVID, pero no me voy a complicar, no me voy a morir, ¿verdad? Aunque tenga la vacuna puesta. Entonces eso es importantísimo. Hay que hablarle con claridad, con transparencia a la gente, si la gente que es bien madura. Y te voy a decir, nunca en la historia de los últimos 100 años hemos tenido una enfermedad tan terrible y nunca hemos estado tan informados y desinformados también como con esta. Entonces ahí las autoridades de salud les corresponde, ¿verdad?, decir esto, pues, por dar el ejemplo de la educación que debe hacerse. Sin educación no hay información adecuada, sin educación tampoco vamos a lograr que la gente modifique. Si vos seguís diciéndole a la gente que todo está normal, dándole una falsa seguridad, lo que estás haciendo es que la gente deje de tomar las medidas de prevención y más bien se infecte.
Y si se infecta, como les decía antes, te enfermaste, te complicaste, morís, ¿verdad? Y si no sentiste nada porque no te dio ningún síntoma, igual vas a caer en la lista del 35% de gente que después va a tener problemas y daños permanentes, físicos y psicológicos, ¿verdad? Porque hay que recordar que este es un pueblo que no hemos atendido la salud mental, ¿verdad? En los 80 no atendimos la salud mental y ya veníamos con problemas desde antes, ¿verdad? Y si vemos para atrás, este es un país que tiene posiblemente 100 años de no atenderse la salud mental. Y una de las cosas que nos ha enseñado la COVID-19 es que tiene que ser prioridad un programa nacional de salud mental en este país, porque todos estamos afectados, querrás o no, porque yo puedo sufrir por haber visto muerto a alguien, o yo puedo sufrir porque me di cuenta que alguien murió. Eso es también, o sea, yo puedo sufrir, a mí no me tenés que torturar para sentir el dolor de la gente que la torturaron. Doctor, hay dos audios. Doctor, hay dos audios de nuestros televidentes con algunas preguntas para usted. Vamos a escuchar los audios y luego usted responde a las preguntas o a los comentarios que haga nuestra teleaudiencia. Vamos a escuchar el primero de los audios. Yo quisiera qué certeza o qué seguridad hay en todo lo que están poniendo en las inyecciones de COVID-19, una. Y número dos, es que si esa inyección de Rusia es buena. Gracias. Gracias a usted. Vamos a escuchar el siguiente. Una pregunta para el doctor. ¿Cuánto calculan ellos de muertos que han habido en Nicaragua realmente? ¿Cuántos fallecidos calculan ellos de acuerdo a sus informaciones han habido en Nicaragua? Me gustaría que la población supiera esto. Gracias. Gracias a usted también por enviar este audio. Doctor, su respuesta a estas dos dudas de nuestros televidentes. Sí, miren, la vacuna se han puesto cantidades enormes, más de 400 millones de vacunas. Más de 400 millones de personas han sido vacunadas en el mundo, ¿verdad? Esta vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, más de 25 millones de personas han sido vacunadas. O sea, se ha vacunado una cantidad de gente, y en países desarrollados, que casi siempre es al revés. Entonces, si algo pasa allá, ¿verdad? Ya no nos pasa aquí porque se probó. En el caso entonces las vacunas, en realidad las vacunas que están saliendo, que son aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que han sido aprobadas en otros países, son vacunas seguras porque no te vas a enfermar, no son vacunas que traen el virus, traen una partecita, ¿verdad? Traen como una fotito chiquita de una parte de mi uña, por ejemplo, y el cuerpo reconoce que esa uña es de Lionel. Entonces eso es lo que se está haciendo actualmente. Las vacunas son bastante seguras, las reacciones que se han secundarias después de la vacuna han sido reacciones leves y moderadas, la mayoría. Inclusive se escuchó mucho al principio de alergia, pero ya no es contraindicación si usted es alérgico al pollo, al pescado, a los camarones, al polvo, a medicamentos. No es esa una contraindicación para vacunarse, ¿verdad? Solamente que usted es de aquellos que cuando le da la alergia va a caer al hospital porque se acaba de morir. En eso sí, pero en el resto de personas no. Obviamente hay que decirle antes de vacunarse qué es lo que uno tiene, ¿verdad? Y por eso el Ministerio de Salud tiene que tener una historia, que tiene que preguntarle al paciente qué enfermedades tiene, ¿verdad? Y si tiene reacciones alérgicas, no, como parte del procedimiento educativo, que debería ser público desde ahorita. Todos deberíamos saberlo para ya ir averiguando alrededor de esto. Entonces, en el caso de las vacunas son seguras porque ya se demostraron con investigaciones y son además eficaces, o sea, son buenas para cualquier vacuna que del 50% para arriba te impida la enfermedad, son buenas. De hecho, la vacuna contra la influenza en Nicaragua o tiene 50 o 60% de efectividad, quiere decir que de cada 100 personas que se vacunen contra la influenza, solo 50 o 60 van a quedar protegidas y el resto vacunados 50 o 40 no. Eso es absolutamente normal. Con la vacuna rusa sucedieron varias cosas. Primero, ustedes saben cómo es el mundo. Pues el presidente Putin comenzó a decir de que la vacuna ya era segura cuando sus propios científicos decían que no. Ya eso te creó una resistencia tremenda y por eso es la explicación de por qué los rusos no se vacunan. Pues si tienen vacuna, ¿por qué el 100% de los rusos no están vacunados? Porque se agarró la parte científica y se le dio la influencia política. Igual con Bolsonaro y con Trump. ¿Qué decían? Yo tomo cloroquina. La cloroquina nunca ha funcionado. Al contrario, más bien ha sido un riesgo para los pacientes. Y ellos promovieron el consumo y el uso de eso. Al igual que salen
cualquier cantidad de cosas, hasta la doctora salvadoreña famosa que sale ahí recetando ibuprofén, ¿verdad? Eso no es cierto. El tratamiento sigue siendo en base a los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por otro lado, tampoco dan información porque hay un cierto secretismo. Todo eso creó un halo de incertidumbre alrededor de la vacuna rusa. Nosotros tratamos de investigar porque el Instituto Gamaleya que hace esta vacuna es un instituto serio. Nosotros tuvimos vacuna en los 80 contra la polio del Instituto Gamaleya y es un instituto reconocido, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que Putin lo dijo sin ninguna prueba y después qué suerte, pues que salió, ¿verdad? Qué suerte dio para nosotros, para la población, que salió verdad, ¿verdad? Lo que había dicho. Y lo que hemos hecho nosotros en el Comité Científico Multidisciplinario es dar de seguimiento muy de cerca desde el primer día a la vacunación que se está haciendo en Argentina, donde se han vacunado ya más de 300.000 personas. Y ahí hay un control muy estricto. Doctor, ya para ir concluyendo lo que decía el amigo televidente también de cuántos casos considera el Comité Científico que realmente hubo en nuestro país, repito la pregunta tal cual él la hacía. Y para finalizar, brevemente en un minuto, su recomendación de cierre. Sí, posiblemente de fallecidos hay entre 8.000 a 10.000 que fallecieron el año pasado. ¿Verdad? Esto se va a poder precisar posteriormente. Los 8.000 ya se demostró con datos oficiales, pero hasta el mes de agosto. Faltan los otros meses. Y además, si querés reconstruirlo, vas a tener que reconstruir a los fallecidos. Puedes hacer una autopsia verbal, ¿verdad? Que es hablar con los familiares para reconstruir efectivamente de qué falleció esa persona, porque hay unos que están conscientes que falleció de COVID, otros que no lo están. Entonces habría que hacer una revisión de todos estos casos para saber los casos reales, ¿verdad? Y el impacto que esto tiene es enorme, pues porque quedan huérfanos, se deteriora la economía de la familia, el país pierde, son años perdidos para cada una de estas personas, y el impacto psicológico y el duelo que no termina de cerrarlo es terrible, ¿verdad? Entonces, en conclusión, recordemos que estamos en la segunda ola, seguimos teniendo fallecidos, seguimos teniendo muertes, quitémonos de la cabeza que epidemia es los hospitales llenos y los portones llenos de gente. No, la epidemia la hemos tenido todo este tiempo, no ha parado la epidemia. La diferencia es que hizo un gran pico al principio, después estuvo haciendo olas chiquitas y ahora está comenzando a hacer una ola, pero va subiendo así despacito, despacito, pero siempre va hacia arriba. Por lo tanto, seguimos teniendo riesgo. Tenemos que evitar aglomeraciones porque es el lugar más peligroso. Tenemos que cumplir las 5+1, que las 5+1, solo para recordarnos, son 1, guardar la distancia, al menos 2 metros entre persona y persona, o 3 brazos de distancia en adultos y 4 brazos en niños, no tocarnos ojos, nariz ni boca, porque por ahí entra el virus, lavarnos las manos con agua y jabón, porque el agua y jabón destruye al virus, lo elimina completamente, utilizar mascarilla de tela de 3 capas, y careta facial o pantalla protectora plástica, esas son las 5, +1 es la ventilación, porque la ventilación se lleva el virus o lo diluye. Entre menor cantidad de virus, menor posibilidad y riesgo de que te enfermes. Y el otro es vacunarse, y vacunarse urgentemente. Y la otra cosa, es necesario en nuestro país que se hagan pruebas de laboratorio. Hay que ampliar, hay que poner en todos lados el acceso a las pruebas de laboratorio, porque si no, no podemos identificar al que tiene el virus para poder aislarlo e interrumpir que siga pasándoselo a otro, ni podemos identificar cuáles son los contactos de esas personas para también ponerlos en cuarentena por 10 días y cortar de una vez esa cadena de transmisión. Si no andamos como que el juego, te la paso y no vamos a parar. Es hora realmente de hacer una lucha antiepidémica, de juntarnos todos y de promover las medidas de prevención y la vacunación con carácter de urgencia para responder no solamente a la situación de Nicaragua, sino que en cualquier momento aquí vienen las nuevas variantes que va a ser peor. Doctor, quiero sumar una pregunta más a este debate que estamos haciendo, y es que ¿cuánto tiempo tardará Nicaragua en finalizar el proceso de inoculación entre la población nicaragüense? El gobierno proyecta que al menos la mitad de la población nicaragüense sea vacunada, que eso significa alrededor de 3.2 millones de personas. Mira, el gobierno calculó, creo que alrededor del 55%, necesitamos el 80% vacunado. Si me decís si te puede, yo confío en este país y en la capacidad que tenemos, pero así como vamos no funciona. Aquí vos tenés que juntarte con la sociedad civil, aquí hay ONG, aquí hay clínicas por otros lados, aquí hay un montón de personal de salud que puede apoyar en la vacunación, pero para eso tenés que hacer un plan. Tenés que hacer un plan. Imagínate que hay 335.000 dosis, tendrías que poner 11.500 vacunaciones diarios, tendrías que atender a 11.500 personas diarios si querés vacunar en un mes. Y yo lo haría,
Y si no puedo en un mes, lo hago en 2 meses, que serían 6.000 personas diarias. Podemos hacerlo en este país, tenemos la capacidad, si realmente hay un interés político, pues una voluntad política para poder hacerlo. ¿Y por qué digo que tenemos que vacunarlos con urgencia, no solamente para evitar más muertos, sino también porque en la medida en que nosotros logremos consumir todas las vacunas que tenemos, yo te aseguro que países, así como Estados Unidos, que de 1 millón pasó a 2 millones, el compromiso del presidente fue 1 millón, logró llegar al millón y ahora ya están haciendo 2 millones y van para arriba diario, ¿verdad? Imagínense nosotros que somos un país con experiencia de vacunación, ¿cómo no vamos a poder? Entonces, si nosotros vacunamos más rápido, mi esperanza es que otros países desarrollados que ya vacunen a su gente, ¿verdad? Completen la vacunación de su gente y se den cuenta que ya les faltan poquito, van a comenzar a regalarnos vacunas. Porque ¿para qué quieren ellos tener vacunas almacenadas? Nos las van a donar, pero tenemos que estar listos, tenemos que demostrar que tenemos un plan, que nos comunicamos con la gente, que hay articulación entre el gobierno y la sociedad civil frente a esta pandemia y que somos capaces de hacer las cosas bien y con transparencia y de darle seguimiento a los efectos secundarios. Es pasar el grado con buenas notas para que entonces recibamos donaciones y yo creo que sí pudiéramos llegar al 80%. Pero bueno, lo que estamos haciendo hasta ahorita no nos está dando buenas notas. A esta fase de vacunación que está iniciando el gobierno de Nicaragua, bien podría sumársele la empresa privada. En meses anteriores ellos han externado su necesidad de también formar parte de este proceso para realizar desde los centros de trabajo u otros centros la aplicación de la vacunación o la misma prueba de la COVID-19. Mira, desde los 80, cuando yo estaba responsable de las jornadas populares de salud, que la mayor parte eran vacunaciones, todo el mundo se involucraba. Los ministros nos mandaban o participaban ellos en la supervisión o nos mandaban los vehículos con los choferes. Todo el mundo se subordinaba al Ministerio de Salud. Inclusive el ejército y la policía, cuando era el tiempo de vacunación. Y la empresa privada igualita, apoyaba por todos lados. Mira, ahora en este momento que hay más empresa privada que lo que había en los 80, obviamente uno tenés que buscar aliados, tenés aliados por todos lados. Mira, tenés las mismas empresas. Por ejemplo, imagínate qué fácil es que si yo fuera Ministerio de Salud coordinar con las empresas y le digo a las empresas, dígame cuánta gente tiene mayor de 60 años. ¿Verdad? Y dígame si usted tiene un espacio grande, ventilado. Ah, perfecto. Entonces tal día llegamos a vacunarle a los 100 trabajadores que tiene usted en riesgo. ¿Verdad? Y entonces vos vas y mandás a una gente a vacunar, y ya vacunaste a esa empresa, después mandás a otro lado, después a otro lado, siempre buscando aquellos espacios grandes donde la población pueda mantener la distancia de 3 metros entre persona y persona en las sillas, 2 metros en la fila, para que puedas vacunar perfectamente. Te puedes auxiliar de la empresa privada, o sea, de la empresa privada, de los ONG, y me refiero a empresa privada sin fines o con fines de lucro, perfectamente. La iglesia, imagínense por ejemplo que vos le digas a la iglesia católica, ¿verdad? O a los evangélicos, que vos le digas, miren, necesita que me identifique a la gente así, 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 y que tenga un espacio, ustedes vamos a llegar. O sea, si es que es una urgencia. Aquí deberían haber puesto vacunación por todos lados. A mí me da vergüenza cuando miren Estados Unidos que hasta en el carro te vacunan, ¿verdad? Y en Nicaragua, si Nicaragua tiene 40 años, si Nicaragua ha sido uno de los países más exitosos en términos de vacunación, ¿a dónde está puesta toda esa experiencia? Hay que utilizarla. Muchas gracias, doctor, por habernos atendido esta mañana en Acción 10 en la mañana y, por supuesto, hablar sobre un año después de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país, que según el MINSA ya reporta 6.602 personas contagiadas y alrededor de 167 fallecidos. Jocelyn nos va a comentar sobre la tendencia que obtuvimos en las entrevistas de este pasado miércoles. Así es, tenemos ya la información. Gracias a usted por seguirnos también en nuestra transmisión en vivo en redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua, así estamos en Facebook. Y precisamente vamos a compartir qué tanta incidencia tuvieron las entrevistas del día de ayer para usted y para nosotros. En la primera parte hablamos de las acciones internacionales y contexto político de Nicaragua. Nos acompañó José Antonio Peraza, del Consejo Político de la UNAP, y el analista político Eliseo Núñez. Con ambos, la tendencia de entrevistas de personas alcanzadas fue de 26.179 y esta entrevista tuvo 3.552 interacciones. En el caso de la segunda parte de Debates y Soluciones nos acompañó el analista político y economista Enrique Sáenz. Hablamos de economía y política nacional y también del contexto internacional, un total
de 30.043 personas alcanzadas y fue compartida en 46 ocasiones, 5.267 interacciones. Gracias, como siempre, por preferir Acción 10 en la mañana. Nos vamos a corte comercial, regresamos con mucho más. Quédese acá con nosotros. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Bueno, pero antes nosotros vamos a estar conversando un tema muy interesante. Gracias por quedarse con nosotros en Acción 10 en la mañana. Por ello estaremos hablando el día de hoy sobre hombro congelado, de qué se trata, la sintomatología, el abordaje médico. Ya nos los va a decir e indicar nuestra doctora Hazel Smith Hernández. Ella es médico general, especialista en anestesiología y medicina alternativa. Vamos a ponerle mucha atención porque a veces no sabemos esos dolores en el hombro que constantemente nos están atacando. ¿Y qué será? ¿A qué se debe? ¿Por qué yo padezco mucho de esto? A veces me dan migraña, dolor de cabeza. Ella nos lo va a decir, doctora. Grato que nos acompañe. Muchas gracias. Agradeciéndole, como todos los días de mi vida, a Dios por este día más de vida que nos da y agradeciéndoles a ustedes el espacio. El día de hoy pues quise abordar lo que era el hombro congelado, porque estoy viendo que está llegando mucha gente, o sea, muchos pacientes con esta condición en la cual empiezan con un dolor en el hombro y pues toman un analgésico, ¿verdad? Un antiinflamatorio, se les quita el dolor, pero por la noche vuelve. O sea, el efecto del antiinflamatorio que dilata de 6 a 8 horas, lo eliminan ya sea a través de la orina y nuevamente se instala el dolor. Doctora, pero ¿este es una condición, algo que predispone de o que viene de algo o es una enfermedad? Es una enfermedad en sí, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial si es musculosa o si es propiamente de la articulación del hombro. El hombro es una cápsula articular bien compleja. Las causas en sí no se sabe porque aparece de forma insidiosa. Es un dolor que el paciente dice, me duele el hombro y señala esta área de aquí, que es lisa, que es lo que es el húmero. Entonces, la articulación es bien compleja, por tanto, si es compleja la articulación, tiene músculos, tiene nervios, tiene tendones, tiene bursas también, igual que la articulación de la rodilla, es bastante compleja y por lo tanto, cuando el paciente dice que tiene el dolor, que ha tomado analgésico, antiinflamatorio y no resuelve y le vuelve el dolor que es tan intenso que no puede dormir porque el mismo dolor lo hace despertarse por la noche, entonces ya estamos hablando de que el paciente puede estar en un estadio 2 en el cual ya hay una fibrosis capsular, o sea que la cápsula articular se pone fibrosa, se pone dura, entonces puede ser unilateral en un hombro o puede ser en ambos hombros. Doctora, usted decía de que no aparece de un día para otro o a veces nosotros decimos empieza con dolorcitos leves, pero hay algunos mitos también importantes que le quiero hacer la consulta, por ejemplo, aquellas personas que se dedican a cargar, aquellas personas, nosotras las mujeres que usamos el bolso y a veces andamos de toda la casa andamos en el bolso, ¿eso nos puede predisponer o es mitos también? No, en el caso de los bolsos pesados lo que produce es una cervicalgia. En el caso del hombro, las causas pueden ser pacientes que son diabéticos porque tienen problemas de degeneración a nivel vascular o a nivel nervioso, de los nervios que inervan la articulación. Puede ser también aquellos pacientes que tienen hipotiroidismo, que tienen problemas de la tiroides, pueden desarrollar hombro congelado u hombro doloroso o capsulitis adhesiva, que es el término médico adecuado para referirse a esta condición médica. Entonces no propiamente es el trabajo, pues sí, digamos el trabajo en la parte mecánica, el movimiento del miembro
puede ocasionar que a largo plazo vaya produciendo un desgaste de la articulación, por ejemplo la gonartrosis, pero esa es lenta y silenciosa y se va produciendo el dolor a medida que inmovilizamos el miembro. Si nosotros inmovilizamos el miembro, el dolor se acumula en él y entonces entre menos movilizamos el miembro, más doloroso se pone. Usted hablaba de bursa. ¿Qué es la bursa, doctor? La bursa es un saquito de líquido que tenemos en todas las articulaciones, que cuando esa bursa se rompe, el líquido se riega y hay más dolor. ¿Cómo no? Porque se ubica en las fibras musculares. ¿Cómo no? Tenemos una llamada. Buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días, estamos al aire, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días. A mí me agarra a mí. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Utilice la bocina del teléfono para que nos pueda escuchar y también comunicarse usted con nosotros. Adelante. Sí, a mí me agarra a mí dolores en la espalda y en la columna, como que estuviera descolumnada cuando me voy a levantar en la mañana. Y las plantas de los pies a mí me duelen. No sé qué puede recomendar la doctora. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por llamarnos, doctora. Bueno, estamos hablando de hombro congelado, ¿verdad? Ya mencionaba el dolor en la espalda, una dorsalia, el dolor en las piernas. Pienso que debería de realizarse, señora, un perfil reumático y una biometría, una VHC, una biometría hemática completa y una radiografía de la columna dorsal, tanto anteroposterior como lateral, para ver si tiene alguna escoliosis de la columna dorsal o si ya tiene artrosis de la columna dorsal. ¿Eso puede ser prescrito por escrito también? No, ella sí va a un laboratorio privado, se lo realizan. Le dice, la doctora que miré en la televisión dijo que me podía hacer una radiografía anteroposterior y lateral de la columna dorsal. Altero, posterior. Anteroposterior y lateral de la columna dorsal. O me podría hacer también un perfil reumático para ver si tengo artritis reumatoidea y descartarla. Bueno, ya hablamos de los síntomas, las causas, doctora. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Bueno, el tratamiento en este caso es un tratamiento a largo plazo, porque generalmente cuando el paciente llega ya la articulación está bastante rígida, hay que ayudarle al paciente a empezar a movilizar el hombro, porque los ángulos de movilización están limitados. O sea, hay pacientes que no se pueden hacer esto, hacer el pelo para atrás, no se pueden abrochar, por ejemplo, el brasier, no pueden, por ejemplo, tienen que utilizar la otra mano para ayudarse con la otra mano para empujarse este miembro, porque si yo lo pongo así, el miembro se les cae, porque lo sienten pesado. Entonces, el tratamiento que nosotros tenemos allá es con osteopatía. La osteopatía es una rama de la ortopedia. Se acompaña con acupuntura, terapia neural y calor local. Es la terapia que nosotros tenemos para este tipo de patologías. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Smith, por habernos acompañado. Importante información. Vámonos de inmediato con Daniela Rodríguez Morazán. Muchísimas gracias, Odile Vargas, y efectivamente es momento de conocer el pronóstico del tiempo para los próximos días. Y es que el anunciado cambio de tiempo empieza a sentirse en vísperas de la Semana Santa. Estableceremos comunicación con un experto en meteorología para abordar cuáles son las condiciones del tiempo en las próximas semanas. Muy buenos días, Agustín. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días, Daniela, mucho gusto de saludarte. Bueno, dándote a conocer que las condiciones climáticas que estamos manteniendo actualmente sobre el territorio nacional es debido a que tenemos una combinación de altas y bajas presiones que están generándose en todo lo que es el Caribe y la zona central de Nicaragua. Estas lluvias, como han estado desde el día de ayer afectando algunas zonas, se espera que entre las 12 a 24 horas, estamos hablando de este día jueves a mañana viernes, comenzaremos a tener un poco más despejados debido a estas formaciones de estas altas y bajas presiones que son nubosidades que están afectando la parte del Caribe y la zona central. Podemos tener algunas lluvias esporádicas también que se puedan presentar en el territorio, pero más la incidencia será en el centro del territorio del norte
norte, el Triángulo Minero y las zonas del Caribe, y algunas esporádicas que tendremos en las zonas del Pacífico debido a estas condiciones actuales. Recordemos que son efectos del fenómeno de la Niña y que estarán afectando pues para las 12 a 24 horas estos tipos de lluvias que podrán estar generándose. No es un huracán ni tampoco es una situación extrema, sencillamente es un ciclón extratropical que se le está denominando y que se maneja pues dentro de lo que son canales de baja presión, generándose por las altas y bajas presiones que están ocasionando estas lluvias que estarán entre las 12 a las 24 horas, un poco intensa en la zona, como te explicaba, del Caribe, como en la zona del centro del Triángulo Minero y la parte norte, algunas esporádicas en la zona pacífica, y es recomendable que en las zonas del Caribe las embarcaciones tengan mucho cuidado con las que son de pequeño y mediano calado por este tipo de actividades que se están generando en las zonas del Caribe. Esto está afectando también, Daniela, no solamente a Nicaragua, sino a Costa Rica y Panamá y también a Honduras y parte de Guatemala durante las próximas horas en esta circulación. En el caso de Managua, ¿cuáles son las condiciones pronosticadas, Agustín? Bueno, mira, se espera que tengamos algunas brisas o brisas ligeras en el transcurso del mediodía hacia horas de la tarde, pero van a ser esporádicas, no van a ser totalmente extendidas en todo lo que es Managua. Algunas brisas esporádicas, pero la tendencia está entre la tarde y para el día de mañana que puedan presentarse algunas llovinas o chubascos ligeros que puedan estar afectando la zona de Managua levemente, no de una forma seria. La más parte de lluvia fuerte estará en la zona del Triángulo Minero Norte y la parte del Caribe, que podrán tener algunos chubascos y lluvias moderadas y a veces acompañadas con algunas tormentas eléctricas. El resto del Pacífico, incluyendo noroccidente, también tendrán algunas lluvias esporádicas, pero serán ligeras, no serán lluvias fuertes que podrán ocasionar pues daño a cultivos ni tampoco fuertes condiciones extremas. Sencillamente son unas lluvias repentinas y son totalmente atípicas durante este periodo. Muchísimas gracias, Agustín. Nos estuvo acompañando el experto en meteorología, Agustín Moreira, para abordar cuáles son las condiciones del tiempo en los próximos días. Publicidad, más contenido al regresar. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Muchas gracias, Michelle. Y bueno, siempre premiando a nuestros fieles televidentes. Imagínate qué regalo más bonito de nuestros amigos de Huelpro. Señores, ha llegado el momento de finalizar nuestra revista por el día de hoy, pero hay un saludo muy especial, Daniela, que queremos entregar a esta hora y nos llena de mucha alegría felicitar a personas tan especiales. ¿Y de quién se trata? Así es, Einer, momento de dar espacio a nuestros cumpleañeritos del día de hoy. Felicitamos de manera muy especial a Eberto José Sequeira Méndez. Las felicitaciones van de parte de su mamá Marisol, su hermana y sobrinas. Muchas bendiciones y que sea Dios quien guíe este nuevo año de vida. Nos encontramos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana a través de Acción 10 en la mañana. Gracias por su sintonía.